Hola amigos, muy buenas tardes, bienvenidos al mundo de Laurita una vez más. El día de hoy vamos a hablar de temas que normalmente nunca se hablan antes de que tú vengas a Canadá. Estos son temas que no siempre se tocan porque es en lo último en lo que la mayoría de las personas se preocupan. La mayoría de nosotros somos adaptables y pensamos que ese tipo de cosas no son importantes. Lo importante es tener documentos, un trabajo, una estabilidad y no nos enfocamos en esas pequeñas cositas que son las que a veces son las más importantes ya que estamos aquí. Vamos a hablar de temas como el clima extremo, los idiomas oficiales y otros idiomas que se hablan aquí, la comida, la familia y los soportes morales que tenemos o no tenemos aquí, adaptación cultural y conflicto de tradiciones. En los 22 años que tengo viviendo en Canadá he visto muchas personas ir y venir y curiosamente la mayoría de estas personas que he conocido no se han ido del país porque tengan una situación mala económica, porque tienen un mal trabajo, porque les ha ido mal. Normalmente he visto que estas personas se han ido porque no se han adaptado a la cultura canadiense. Canadá tiene inviernos extremadamente largos, fríos y oscuros, pero también tiene veranos extremadamente cortos y muy calientes y húmedos. Este tipo de climas, aunque ustedes no lo sepan o no lo crean, son climas que nos afectan demasiado en nuestra vida diaria aquí en Canadá. La depresión crónica existe en este país y el suicidio tiene tasas demasiado grandes en este país precisamente porque los climas son tan extremos que afectan demasiado no solamente en nuestra salud mental, pero también nuestra salud emocional. En Canadá no tenemos la exposición al sol como en otros países que existe todo el año. Aquí normalmente solamente tenemos una cierta cantidad de sol al día en los inviernos y una cantidad muy fuerte en los veranos. Sin embargo, esto no es suficiente para una dosis diaria de vitamina D, que es la cual nosotros necesitamos para poder tener la energía y para poder sobrevivir aquí en este país. La vitamina D no solamente nos trae muchos beneficios de salud, pero algo muy importante que aquí en Canadá es indispensable es que también la vitamina D regula los niveles de dopamina que nosotros producimos. La dopamina, como muchos le llaman, es la hormona de la felicidad. Y así es, este neurotransmisor nos da mensajes a nuestro cerebro dando respuestas emocionales de placer, las cuales son indispensables para nuestra felicidad. Cuando no tenemos suficiente dosis de vitamina en nuestro cerebro, lo que sucede es que nos empezamos a poner muy tristes y deprimidos. Y ahí es donde el choque cultural entra. Es por eso que la vitamina D es súper importante que la tomemos sobre todo en los inviernos aquí en Canadá. Esta es una de las cosas que normalmente nadie te lo dice, porque incluso la gente que vive aquí, muchos no lo saben, incluyendo los canadienses. Cuando una persona que viene de países caribeños, isleros o simplemente países donde tienen sol todo el año, es muy común que cuando vienen aquí no se adaptan al clima porque precisamente les llegan esos blues que hacen que tengan más días tristes que días contentos. Y a pesar de que tienen un buen trabajo, les está yendo bien, tienen una familia bonita o tienen un carro del año, no les llena el estar aquí en Canadá porque no están consiguiendo lo que ellos pensaban que iban a encontrar llegando aquí. Por eso es importante que ustedes cuando lleguen a este país se vitaminen lo más que puedan, ya que las dietas no son precisamente las mejores cuando ustedes llegan aquí sin conocer la comida de este país. Canadá es un país multicultural y la comida que tú vas a encontrar aquí es una comida mezclada de diferentes culturas. Aquí vas a encontrar a lo que se le llaman pierogis, que son comida polaca, salchichas alemanas, bagels, que son unas como donitas saladas, cafés extremadamente fuertes, mucha pizza, que son italianas, goulash, que es comida húngara, arepas, que es comida colombiana,
pero muy rara vez vas a encontrar cosas mexicanas. Desgraciadamente esa es la verdad, a menos de que vivas en una ciudad muy grande. Y si encuentras comida mexicana, tienes normalmente que viajar muy lejos para conseguirla. Es demasiado cara. No siempre te la venden cuando tú puedes o simplemente no sabe igual que la de México. La comida no solamente nos hace felices, pero también nos da una sensación cultural dentro de nosotros. Cuando estamos tristes en México o en nuestros países, normalmente decimos, bueno, vamos a comernos unos tacos o bueno, vámonos por los postres en la noche. Pero aquí en Canadá no puedes hacer eso, simple y sencillamente porque aquí no hay ese tipo de comida callejera o irregular. Canadá es un país extremadamente regulado y es muy difícil que encuentres comida que de verdad a ti te gusta. Si no sabías hacer platillos de tu país, aquí los vas a aprender a hacer. Porque vas a extrañar tanto tu comida que no te va a quedar de otra más que aprender a cocinar. Y bueno, todos sabemos que una comida no sabe buena si no estamos alrededor de nuestros seres queridos. Tanto amigos como familiares es algo que vas a extrañar demasiado aquí. Sobre todo si tú eres muy cercano a tu familia, es algo que a ti te va a afectar demasiado. Aunque tengas un buen trabajo, aunque tengas todo lo que tú te quieras imaginar o has cumplido todas tus metas en este país, si eres una persona demasiado cercana a su familia, es algo que vas a extrañar enormemente en este país, ya que este país puede ser un país demasiado solitario, especialmente en los inviernos. Hay inviernos que están tan fríos o que hay tormentas tan seguidas una detrás de la otra que si tú no tienes un medio de transportación va a ser muy difícil que tú puedas salir simplemente a caminar. Y ahora con la pandemia es demasiado difícil que un amigo te pueda abrir las puertas de su casa y decirte que vayas a visitarlos. Aquí no es muy común que se visiten entre sus casas, pero sí es muy común que los canadienses se visiten en lugares públicos, como bares, cines, parques. Así es que si te quieres hacer de amigos canadienses, una de dos, o tú pones la casa o tienes que ir a verlos en un lugar público. El siguiente tema que vamos a tocar es la adaptación cultural. Como les había dicho, Canadá es un país multicultural y depende de dónde tú vivas, vas a encontrar paquetitos de culturas, ya sea de Asia, ya sea de Europa, ya sea de Norteamérica, me refiero a Estados Unidos, o también puedes vivir en círculos donde hay solamente latinos, pero son muy poquitos. Ahora, esta adaptación cultural como puede ser muy buena para ti, pero también puede ser muy mala. Esto depende de qué adaptable seas y qué tan abierto de mente estés en cuestiones culturales. Y te voy a poner ejemplos culturales aquí. Por ejemplo, si tú vives en una zona donde hay muchas personas del Medio Oeste, me refiero a personas que vienen como de Afganistán, de Pakistán, de la India. Este tipo de cultura es una cultura muy diferente a la de nosotros y en muchas ocasiones puede ser hasta ofensiva para nuestra cultura. Y una de dos, o te adaptas a la cultura de ellos si es que tú eres en la minoría y estás en la cultura de ellos más cercana, o te peleas con ellos todo el tiempo. Pero como Canadá tiene muchos derechos hacia otras culturas y los derechos humanos son como muy predominantes aquí, tú no puedes discriminar las culturas de otras personas porque al mismo tiempo estarías discriminando tu misma cultura. Entonces, un ejemplo que te voy a poner aquí es en la cultura del Medio Oeste. Esas personas, por ejemplo, comen con las manos. Esas personas también van a baños públicos y se limpian con las manos. Esas personas
hacen oraciones en público y pueden ser afuera de tu casa, puede ser afuera de una plaza, puede ser al lado de tu carro, pero en ciertas ocasiones esto puede ser incómodo verlo si es que tú no estás acostumbrado, o adaptarse a cómo ven ellos la perspectiva de sus religiones y de su forma de ver ciertas cosas. Los asiáticos, por ejemplo, son personas muy frías que se puede decir que hasta parece que son groseras, aunque no lo sean. Puede ser que tú los saludas y ellos no te van a saludar de regreso. Eso es otra adaptación cultural que tienes que acostumbrarte a ignorarlo o acostumbrarte a aceptarlo. Los italianos, por otra parte, son personas extremadamente amables y son personas que les gusta invitarte a sus casas, hacerte fiestones grandes de comida. Son personas que te abrazan demasiado, te dan demasiados besos, y a lo mejor puede ser también incómodo para personas que les gusta su espacio personal. El racismo no es muy predominante en Canadá, pero sí existe. Entonces, eso es algo que también tienes que adaptarte cuando vienes aquí, y me ha tocado ver personas que nunca les ha tocado tener una discriminación o un comentario de racismo, y hay personas a las que a cada rato les pasan cosas así. Entonces, como tú no sabes si eres la persona a la que le va a tocar o no, siempre tienes que venir preparado, que es algo que potencialmente va a existir aquí. Como les acabo de hablar en la adaptación cultural anteriormente, el conflicto de tradiciones es precisamente ese conflicto que tenemos entre lo que nosotros creemos y otras personas creen. Aquí, por ejemplo, como les comentaba, si tú ves a una persona que de repente le tocó la hora de hacer su oración y la tiene que hacer justamente donde tú estás, y tú estás en un lugar público, por ejemplo un aeropuerto, tú no puedes gritarle, reclamarle, acusarlo, a burlarte o hacer nada en respecto a la falta de respeto de esa persona, porque aquí algo que también se defiende mucho es el derecho a la religión. Si tienes ideologías muy arraigadas o tradiciones muy implementadas, vas a tener problemas adaptándote a otras culturas que no son las tuyas. Si ustedes quieren venir a emigrar a un país, primero vengan a visitarlo, porque no hay nada como que ustedes vengan y vean y sientan la energía del país cuando ustedes llegan aquí, y sentir si ustedes se van a adaptar o no. Porque cuando he visto, y esto lo he visto demasiado, que hay personas que les está yendo muy bien en sus países, tienen profesiones, carreras, todo, y solamente quieren venir aquí para explorar, para tratar algo nuevo, pero nunca vinieron a visitar antes, y se deshacen de todo lo que tienen, se deshacen de sus puestos, se deshacen de sus casas, de sus carros, de absolutamente todo lo que tienen. Llegan aquí, les va muy mal por un año, o no se adaptan simplemente al país y terminan regresándose decepcionados, tristes, derrotados, y es muy triste ver eso. Otra de las razones por la que mucha gente se va de Canadá es por el idioma. Canadá tiene 2 idiomas oficiales, el inglés y el francés. Sin embargo, Canadá no es como en Estados Unidos, en el cual existen ciudades completas en las que solamente se habla español. Y el mexicano o el latino tiene el grande error de que cuando llegan aquí a Canadá piensan que van a encontrar comunidades grandes como en Estados Unidos, lo cual pues no sucede, porque aquí en Canadá nosotros somos la minoría. Al ser la minoría, no nos queda de otra más que adaptarnos al idioma que se habla aquí, que es el inglés en su mayoría y francés en ciertas provincias como Quebec. Esta barrera ha sido muy difícil para muchos inmigrantes, porque muchas personas nunca les ha gustado el idioma, o simplemente no se sienten preparados porque ya son personas grandes, o porque son personas que simplemente no
no pueden retener la información de un segundo lenguaje. Entonces llegan aquí, les cuesta mucho trabajo adaptarse al idioma y terminan regresándose. Lo mismo pasa con novios y amigos. Si tú eres muy amiguero o tienes a un novio, una novia en tu país y resulta que estás aquí tratando de hacer una vida diferente o estás intentando suerte de este lado, pero tu novia o tus amigos te llaman y te dicen que te regreses o te das cuenta que a ellos les está yendo bien o mejor de ese lado, llega un momento en el que tú dices, bueno, ¿yo qué hago aquí limpiando pisos cuando en mi país yo era supervisor de una tienda? Entonces, esa ideología hace que muchas personas se desanimen de llegar aquí y como todo mundo que llega aquí tiene que empezar desde cero, se desaniman y deciden regresarse a sus países. Otra de las razones que he visto mucha gente irse del país es por los vínculos familiares. Mucha gente entra aquí con diferentes estatus, ya sea como refugiados o ya sea con visas de trabajo, con visas de novios, con visas de estudiantes o incluso como turistas. Sin embargo, todos los inmigrantes que llegan aquí llegan buscando una oportunidad nueva, fresca y diferente de donde ellos vienen, no importa de dónde vengan. Pero cuando las personas llegan aquí y abren un estatus inmigratorio, tienen que cumplir con todo el estatus inmigratorio y con las reglas que el país impone. Si estas personas cortan ese estatus inmigratorio a la mitad o antes de que esté cerrado el ciclo, lo que hacen es que se cierran las puertas en el país, especialmente si vienen por medio del refugio. Algo que yo he visto mucho aquí es personas que llegan aquí pidiendo refugio al país porque se supone que no pueden regresar a sus países y se les muere la abuelita, la mamá, el papá y terminan regresándose. Obviamente se cierran las puertas aquí y no pueden regresar al país. Años después ves a esas mismas personas tratando de regresar porque no les fue bien o porque su dolor ya pasó y quieren regresar otra vez y les cuesta mucho trabajo, si es que les es casi imposible hacerlo. Y bueno amigos, pues ahora ya saben algunas de las razones por las que la gente se va de Canadá. Espero que esta información haya sido de servicio para ustedes y muchas gracias por haber estado aquí conmigo el día de hoy. Nos vemos a la próxima.